Saludos amigos de los ayuntamientos. Saludos Enrique. Saludos. Don César Cabrera. Saludos Andrés, saludos Enrique. Se está persiguiendo al doctor con los buches ahora. Es que la barba... Parece que está alimentándose correctamente. El doctor me dio su receta. Y doña Sonia... escrita. Y yo la sigo a pie del cañón, ¿cómo le dicen? Pie de la letra. Bueno. Pie de la letra. Sí, muy bien. La receta. Eso está muy bien. Dígame, doctor, usted estuvo en la clase de moral cívica y, ¿cómo se llama la otra materia? No, y ética. Ética ciudadana. Es imposible, porque yo no soy estudiante de quinto grado, que fue a los alumnos de quinto grado, que eso está muy bien. Usted sabe que se me ocurrió que el presidente debería dar una charla semanal. En los canales eso del gobierno, de cadena nacional. En la semanal sí, esa. Porque, para ver si empezamos a darle un poco de moral y cívica a la gente. Sabe que eso viene. Aquí. Él viene de una familia de educadores. Claro. Señores, aquí la verdad es que esa materia se eliminó hace tiempo. Error. Eso se daba antes. Pero eso fue un error. Claro, un error entre todos estos profesores que viven reformando y cosas, que algunos ya están idos de la faz de la tierra, pero la verdad es que aquí necesitamos, no es nada más eso de moral y cívica, es como una inyección que hay que ponerle. Un chi. A esos estudiantes, a esos muchachos, vamos a decir, para que la próxima generación, cuando ya ellos suban, tengan un comportamiento adecuado en una sociedad como la dominicana. Porque si usted coge ahora mismo los patrones que hay de comportamiento que tiene la juventud, una parte, porque aquí la juventud hay que dividir, este fenómeno hay que analizarlo en dos partes. Está la clase media alta hacia arriba, que tiene un comportamiento. No deja de haber sinvergüenza. Y está la de abajo. Cuando usted coge, por ejemplo, el bombardeo continuo sobre la cultura que hay aquí, ¿cuál es? Bueno, usted tiene unos dembow, usted tiene ahora las redes sociales con incitación a la drogadicción, con incitación a las malas prácticas, a las prácticas sexuales, en los medios de comunicación a las prácticas sexuales y a todo, porque hay como si fuera una bullanguería en lo malo. Entonces, ¿qué yo he dicho? ¿Qué vamos a tener en 10 años? Que esos muchachos que están ahora en quinto y en cuarto y están formándose, ¿qué sociedad es que vamos a tener? ¿Cuál es el ideal de eso? Doctor, ahora, una sociedad woke. Sí, pero esa agenda woke es fatal. Entonces, ¿qué pasa? Pero de woke que está lleno, pero el periodismo, el espectáculo, y todo. Y las escuelas. Pero usted tiene... Los maestros también son en su generalidad izquierdosos. Sí. Porque izquierdoso y woke es similar. Pero usted tiene entonces una clase media hacia arriba, que están en colegios, ¿verdad? Que lo están formando bien. Sí, claro, hay otra categoría. Entonces, y en la propia escuela pública también hay profesores algunos. Que por eso. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa una cosa, que va a seguir la desigualdad. Porque el que se forma bien, ¿verdad? Bien formado, que se forma correctamente, ese que va a estar por encima del otro, siempre, que está mal formado, siempre va a tener ventaja. Y que no se preparó. Pero ¿cuándo hemos sido iguales? Bueno, pero no, había un momento hay que donde trabajar, la escuela pública estaba a la misma altura nunca de la hemos sido privada. iguales, pero hay que trabajar hacia la mejoría. Nada más en Cuba que son todos iguales. Pero así no quiero yo ser igual. Y en Nicaragua. Porque no hay nadie tiene nada, ni nadie en nada. Pero explícame. En la Unión Soviética eran todos iguales. Entonces, ¿Qué es la Unión Soviética? Una situación llena de unos campos que lo que están es criando vacas y muriéndose la gente. La igualdad es una falacia. Es una falacia. Porque no llega ni siquiera a utopía, porque la utopía era filosófica. Pero yo digo en la preparación, hay que preparar a la gente, esos jóvenes, para que tengamos una sociedad más avanzada y que tengan un comportamiento dentro de las normas de la decencia, porque
esta clase de moral y cívica lo que lleva es a que tengamos gente que ya vengan con una formación más decente y cosas, pero ahora mismo lo que hay es la promiscuidad y la vagamundería y la sinvergüenza. Eso es lo que usted ve, hable con los jóvenes de los barrios para que usted vea, con algunos con lenguaje que nada más lo entienden ellos. Sí, porque esa es la degradación social, cuando grave. se llega a eso, a los dialectos, a la clave, a la degradación. Que déjeme decirle que entre esos también hay que se destacan porque tienen un poco más de formación hogareña. En la formación hogareña y hay gente que tienen interés de superarse y eso se superan hasta más de los que están en los mejores colegios. Son las excepciones. Por ahí va yo. Yo creo que, claro, nosotros hemos hecho como sociedad una gran inversión en la escuela pública, que los resultados todavía están por verse, porque esa es la verdad. No podemos decir que hay resultados cuando todas las pruebas no dan o reflejan que nosotros no hemos avanzado. Entonces, esa gran inversión todavía no se refleja en una educación de calidad. Yo creo, y siempre lo he dicho, que ese 4% nació mal, no nació con un plan a largo plazo, ni corto, ni mediano, fue como todo muy rápido. Y todavía yo pienso que la sociedad educativa no se ha detenido a pensar un plan que aborde todos los temas que tienen que ver con la educación, porque hay profesores buenos. ¿Cómo se explica que la educación privada es mejor que la pública, cuando los profesores de la pública de la privada andan buscando trabajo en la pública? Porque paga mejor. Se invierte mucho más por hora laborada en la educación pública que en la privada. Entonces, lo que se hace con más eficiencia en el sector es privado. un problema de supervisión y de compromiso. Para mí, que se incomoden un poco, como siempre se han incomodado conmigo la ADP, para mí la ADP no juega un papel contrario al avance de la educación. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque están asociados para proteger lo malo, no para impulsar lo bueno. Pero fíjese un casito de estos días. Las clases se iniciaban el día 7, ¿verdad? Pues no se inició porque la ADP dijeron que no, que era el 15 porque ellos no estaban en eso. Pero peor que eso, han parado la docencia en Bonao y en Santiago por un problema que tiene el presidente de la ADP. Dígame personal. Pues sí, una educación no se puede manejar así. No. Entonces, mientras esa educación se maneje con el criterio que maneja el sindicato de profesores, nunca vamos a tener profesores preparados y con la conciencia de nacional, vamos a decir, de país, para poder desarrollar su profesión como debe ser. La educación primaria, que es la educación formativa de la sociedad, aquí está secuestrada por unos criterios de sindicatos y políticos partidistas también. Sí, porque los sindicatos son políticos. Pero eso incluye, pero que el de aquí, el de la gente de la ADP, que se llama la cosa. Sí, son políticos. Sí, pero, todos. Sí, pero ellos además ejercen eso como políticos. Porque hay otros sindicatos donde los partidos influyen, ponen candidatos, pero ninguno sale a decir, porque yo en nombre de la corriente del partido tal, hace tal cosa. Y eso tiene secuestrada la educación y su calidad, incluyendo la autoridad. Porque ¿qué hace la autoridad educativa aquí? Reaccionar y someterse, bajar el acervín, como dice el refrán, claro, a los designios de un sindicato. Porque nadie le pone el cascabel al gato con el tema de la educación. Si el ministro de Educación, que es el que maneja el presupuesto, debería ser el que mande en el sector educativo. Pero lamentablemente, porque en el sector privado usted ve huelga. No, pero que esa es la diferencia. En el sector privado de la educación. Por eso puse como ejemplo. No hay huelga. Por eso puse como ejemplo, Andrés,
de que los profesores del sector privado andan buscando trabajo en el sector público, pues trabajan menos, No, y ganan más. ganan más, tienen más De privilegios, todo. porque están amparados o bajo la sombrilla de un sindicato que es ley, batuta y constitución. Y déjeme decirle, No, y una cooperativa que le da de todo. déjeme Entonces, decirle, así- sí, así con más no. cuarto que el Banco de Reserva, déjeme decirle que el sector privado de la educación es en la única área que el Ministerio de Educación impone su autoridad. Porque los colegios privados Sí, ahí tienen sí. una normativa dada por el Ministerio y la cumplen a pie juntilla. Sí, sí. Ahí Y el sí que que- no lo cumple, hay sanción. Sí, pa' afuera. Y entonces para el sindicato de educadores que paga el Estado a través del Ministerio, no hay sanción. Se me está pareciendo mucho lo del área de educación a los motoristas. Como Se me parece que, No, mucho es un así- desorden. que no hay ley. al antiguo sindicato de Citracot. ¿Y qué pasó con Citracode? No, por eso avanzamos. Ya no Bueno, existe. mi amigo Ramón Pérez Martínez cogió y lo de Guabinó. Pero Bueno, ojalá Que parezca. estaban esos, Pepe Abreu y compañía, la ¿eh? misma gente. Para que estemos claros. No, pero pues déjame a Pepe Ese- afuera, porque Pepe se maneja más en el sector Él público, estaba ahí. el privado. Y Él Pepe estaba. ha hecho grandes contribuciones Ajá. a la Ok. clase obrera. ¿Cuáles son las ¿Y cuál es la clase contribuciones? obrera, César? Bueno, todo aquel que trabaja para una empresa se supone que es un trabajador. Pero aquí ya no hay sindicatos. Bueno, existen esos sindicatos. El de la todavía educación, que es muy malo. Ese. Para los fines. Ese es ese. Y Pero no, en la no te empresa- vayas muy lejos. El de los médicos se ha Que calmado. el de un los poco, médicos, pero se ha calmado. el de los médicos también hay que arrodillarse ante ellos Pero cuando espérese, ellos dicen espérese, voy a parar la No, salud. no, porque mire, oiga, No, que lo porque que tú eres pasa. médico, ahora tú quieres. No, oiga qué pasa con el colegio médico. Este gobierno de Luis Abinader, porque hay que decirlo como es el único gobierno que le ha puesto atención a los médicos. Eso Por sí. ejemplo, mire, los médicos que estaban pensionados con 50,000 se los subieron a 75,000. Si pasaban de 50,000 se los subieron a 100,000 pesos. Los pensionados. Entonces, los médicos que están ejerciendo están casi todos en los 100,000 pesos. Sí. Han tenido un aumento significativo que inclusive Waldo Ariel, que es un tipo que no admitió que este es el gobierno que le ha dado Pero, mayor Andrés, respaldo a los médicos. Se han Que amansado. déjeme decirle, Pero también lo ha hecho con la educación. que déjeme El decirle, presidente sí, Abinader también que- lo ha que hecho con déjeme los decirle profesores, que en pero cuanto no a ha, los no ha médicos- tenido la misma resultado, no han tenido los mismos resultados. bueno, porque busque quién dirige qué y busque cuál es el componente de qué. No, ¿Qué porque pasa? dirige la ADP es un político. Pero y en los médicos son políticos, pero tienen son más más- conciencia. Bueno, pero que Ariel Suero, conservadores. Eduardo Ariel Suero comenzó en el colegio médico, siempre estuvo como arrugado siempre, desde joven, pero era reformista. Sí. Y recuérdese que los reformistas nunca fueron radicales en ese sector, ni en ningún sector. Los reformistas son gente de derecha que entienden cómo que avanza el mundo. Exacto. Pero en la ADP eso está lleno de woke. Entonces los woke tienen un criterio diferente. Igual pasa en el mundo artístico. de en la vivir del farándula. Estado es lo woke, No solo, que le financien todo. no solo eso, vivir el Estado, doctor. Ahí hay gente que cree que es la violación de un derecho obligar a los educandos a que se porten bien. Hay gente que cree eso. En nuestra época de formación, que llevábamos a la escuela los bultos con los materiales, incluía sacapunta, lo mismo de siempre. Sí, sí. Y una regla, que los profesores la usaban para dar reglazos, que era muy buena, para muy enderezar a efectiva, uno. efectiva. Ahora eso es la violación de un derecho. no, porque eso es parte de la agenda. Porque es la agenda que le estoy Que no se le diciendo. puede dar pero, muchacho, que no- mi- ni el mi- papá puede mi- dar. Pero usted se imagina. No hay que darle, pero hay que educarlo bien. Pues ponerlo en su puesto. Pero yo Hay creo, muchachos traviesos. y en donde yo Claro. tengo más diferencias con la ADP es en función de resultado, beneficio. Es decir, usted no puede pretender recibir beneficio
si usted no le aporta al sistema, o me explico mejor, yo siempre he estado de acuerdo con que los aumentos sean en función de las calidades de la preparación, como establece el reglamento, que es por preparación que se le va, pero la ADP eso lo echa a un lado y no es por mérito. No es verdad que los salarios son por mérito y los posiciones son por mérito. Eso no es verdad. Todo es por el grupo que usted pertenece, el grupo que ganó. Entonces, el apandillamiento es lo que funciona. Entonces, mientras la ADP funcione así, nunca vamos a tener una educación de calidad, porque la materia prima para la educación, independientemente de lo útil y de las aulas, de las escuelas, todo, es el profesor. La docencia, pero mire una cosa. Cuando usted coge y analiza la historia de la ADP, usted va para atrás. Cuando usted ve, eso está en un grupo. Ahí hay de la izquierda, del PRD, que existía antes, ¿verdad? Siempre son de izquierda, del PLD. Y lo de la izquierda entonces, manejan más que bien eso. Cuando usted ve, usted coge y busque los presidentes que ha habido. Ana Teresa Cabrera, del Frente Amplio izquierdista. Porque esos son los que quieren los profesores, porque se viven pidiendo para ellos. El otro reivindicación. Ahora es Hidalgo, del PLD. Antes tuvo Xiomara Aguante del PRD. Antes tuvo otro, Aníbal García Duvergé, que siempre se ha movido en ese entorno. Dirigido por un diputado. Es que apellido Camacho del PLD, que dirige. Donde entonces, la política hay más incide en ese sindicato. Pero no. De los partidos. No, pero ahí no hay división por partido. No, ellos se ponen de acuerdo. Ahí ellos hacen así. Yo soy de este partido, pero lo pongo aquí. Ahí vamos a nosotros. Sí. ¿Entiendes? Eso se llama apandillamiento, doctor. Claro. No, porque hay que reconocerle algo. Si usted coge, ellos han sabido defender su sindicato. Si usted coge... hay que reconocerse. El sindicato no han sabido defender el presupuesto. Sí, sus intereses. Si usted coge, es el mismo grupo que o es uno o es otro. No, igual que la cooperativa, o es uno o es otro. Es un jueguito de eso de la silla. Sí, pero son los mismos siempre. Por eso es que entre ellos mismos. Yo no dudo, no lo sé. Se dice que hay repartidera de pues ellos reparten los cargos. Porque ¿De cargos, doctor? ¿De cargos? No. Por especialismo, como la policía. De cargos y de especialismo. No, porque el reglamento establece. Eso se llama contumelia. Andrés, el reglamento establece la proporcionalidad de lo que pierde. Ha habido contumelia. Deje tranquila las RAE. Bueno, el caso es que si usted lo coge, siempre ellos se quedan ahí lo mismo. No, porque son los mismos dirigentes. Son los mismos. Son los mismos. Igual que los sindicalistas. Son eternos. Son los mismos. mismos. Sí, no, pero eso está pensionado. No son 5. 4. Hay uno, y los que es amigo mío, nosotros. Porque el que pensionan, que es lo que está afuera. Pero ellos son los que salen cada vez que dicen que hay que aumentar los sueldos. Sí, pero ve, ahora se le cayó el código de trabajo ahí en la Cámara. Es un lío porque estaba con... No, que ese código, ese proyecto de código está malo. Eso estaba mal. Eso es regresión lo que querían. Exacto, entonces se cayó. Yo dudo que salga. Está malo eso, está malo. Bueno, y mira los que indicadores el país de evaluación de los maestros, ¿qué da siempre? Da rojo. Entonces, lo que... Yo creo que pero sin embargo da rojo, pero ellos siguen teniendo más poder todos los días. Entonces, ¿cómo tú justificas pero eso? Yo creo que ya eso es materia legislativa. Aquí van a tener que agarrar esa ley general de educación. Yo prometí y hacerle cambios. Pero espérese, que ahora con el asunto del pase de
del ministerio. La fusión de los ministerios. La fusión de los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología. Sí. Ellos están protestando. Claro. Habían esto de una protesta. Oiga, ¿por qué? Porque hay que repartir el Porque dinero. eso es para el 4%. Y ese 4% no se puede tocar. Y ese, No, pero además, porque ellos, que tú estás tocando sus intereses. pero ven el acá, bolsillo. pero vamos a las estadísticas, señores, porque hay que ser claro. ¿Cuánto gasta el MINER, que es el Ministerio de Educación, en el 4%? Cada año de lo que ha estado, sobran 40.000, 50.000, qué sé yo, cuántos miles de millones. Hasta 100.000. Es que yo creo que en eso, Y entonces, yo no quise darle... no hay capacidad de gasto. no hay capacidad Andrés, de gasto. Eso yo es no que, quise- yo estoy con usted, eso hay que revisarlo. No quise Y ajustarlo. coincidir con el expresidente Leonel Fernández. No, pero Leonel lo dijo. Pero no yo es cuatro, creo, hermano. después de todos estos años, con este ensayo, ¿no es la del 4%, o esta realidad, porque no es un ensayo, Van 13 años. van ya 13 años, creo que él tenía razón en ese Yo sentido, le voy a porque decir. es verdad que tenemos muchas aulas, es verdad que la población estudiantil ha ido creciendo y se han ido supliendo las demandas, pero ¿a qué costo? A costo de la educación no avanza. ¿Por qué? Vuelvo y repito, se pongan guapitos los profesores, pero ellos son culpables. Mire. Sobre todo ese sindicato que no deja que la educación avance. En el 2012, me recuerdo yo que estábamos en plena campaña después de las elecciones y de la toma de posesión, que arrancó una campaña de sombrillas amarillas Sí. incitada por algunas editoras. Porque eso fue así, ¿eh? Y la sociedad civil Y organizada. la famosa sociedad civil. Bien. Eso lo organizó una Cuando eso, expresidenta. yo me recuerdo que se fundó el programa Política Pública, que es de esta misma compañía. Y aquí mismo planteaba yo que el asunto no, yo estaba de acuerdo con el 4%, siempre y cuando fuera para capacitar a los profesores y mejorar la educación, ¿verdad? Para el docente y el alumno. Pero en ese entonces Leonel Fernández dijo, el asunto no es nada más aumento de fondos, no es dinero, El control de calidad. no es dinero. Y entonces ahí yo Control de coincidía calidad. con el profesor Leonel Fernández y sigo coincidiendo. Y bueno, la historia en estos años no ha dado la razón. ¿Qué es lo que ha mejorado aquí con el 4%? Los sueldos, las canonjías del privilegios. del ADP. Los Y privilegios. los escándalos de la INAVIE. Y la INAVIE, y Nafocán, y todas esas cuestiones, porque que están divididas en varias cosas. En ese INAFOCAN hay otro que es de que la formación, que hay otros escándalos ahí. Entonces, cuando usted coge y pone sobre la mesa cuál ha sido el beneficio del 4%, da más negativo que positivo. Porque ¿dónde se debe reflejar lo positivo? En el aprendizaje y en las pruebas que se le hacen a los estudiantes que sean mejores. A mí me parece que una manera de buscar igualdad sería que el Estado mire hacia el sector privado eficiente de educación, donde las condiciones que se piden para usted ser maestro son muy específicas. Usted va a un colegio de esos que forman, lo que hablaba César de la clase media, y usted, clase media hacia arriba, y usted entenderá o verá que a cada maestro se le exigen una serie de titulaciones para ingresar a un aula de esa, a darle clase a un muchachito de Pero eso. no vaya. Y no es que le pagan una fortuna, No, pero no. tienen que mantener además actualizada la formación, donde los mismos colegios pautan los criterios de esa formación continua que tienen que mantener los profesores. Si el 4% de la educación se distribuyera de manera equitativa, entonces tuviéramos también esos colegios que son modelos de buen uso del criterio de la formación de nuestros hijos, tuvieran también participación en ese 4%. no vaya lejos. No solamente las reglas nada más para el mandonismo Te voy a del poner un ministerio. ejemplo vivido.
el hijo mío, el más pequeño, estudió en un colegio cristiano, no un colegio caro, un colegio de clase media, un colegio que no es caro, no es bilingüe. Sin embargo, el hijo mío salió hablando inglés como si estuviese en un colegio bilingüe. Exacto. Igualito, Ahora, le enseñaban y lo enseñaron también, que el hijo mío habla inglés fluido y no tuvo que ir a una escuela bilingüe. Entonces, ahí se ve la calidad de la enseñanza del sector privado, y no estoy hablando de colegio. No, eran 12,000 pesos, 10,000 pesos lo que yo pagaba. El último pago fue de 13,000 y pico de pesos. Ahora ya en bachillerato yo le terminando. sugeriría a educación y al gobierno que hagan, por ejemplo, un plan piloto vamos a poner 10 escuelas y apliquemos como son esos colegios del sector privado. Un plan piloto, sí, con los fondos ahí disponibles y los profesores preparados para eso. Y vamos a ver el resultado en 2 años. Ya la educación, ahí, tomando esa idea, educación debería tener aquí una cadena de escuela bilingüe. Sí, porque ¿qué es este país? Un país de servicio. Claro. Claro. Turismo sobre todo. Pero entonces sacar supuestamente van a dar sacar nuestros jóvenes hablando un segundo idioma es importante. Eso es trascendental para la República. Pero ¿qué van a dar, César? Si que los profesores son los primeros que no saben inglés. No, bueno, lo que pasa es que hay que preparar. La gran mayoría. Ahora se inventa de que inglés por inmersión, eso no es así. No, y eso tú traes el inglés por formación y se comienza abajo. Si tú pones un muchachito a los 2 años en una escuela bilingüe, ¿habló inglés? No, pero yo te estoy diciendo que el mío que no ¿Cuántos estaba? años tiene Samir? 10 años. ¿Y cómo habla el idioma? Mejor que el español. Habla inglés. Pero yo te estoy diciendo que el mío no fue a una escuela bilingüe, pero desde el kinder le estaban ya enseñando, preparándolo para el inglés. Pero y él salió del bachillerato de ese colegio, que lo hizo todo, hablando y escribiendo inglés perfectamente. Pues el Estado debería tener ya una red de escuelas bilingües para que los niños entren en la ternura de su formación a educarse en sí, inglés. pero ahí viene el choque con el famoso sindicato. Con la ADP. Bueno, pero adiós ADP. Es un tema de necesidad de la República. La República necesita tener ya una generación que supere esa barrera del idioma, para que el país, por ejemplo, se pueda convertir en un centro de tecnología. Y mira que hay mucha regional. Muchos dominicanos. Sin hablar del turismo. Muchos dominicanos, fruto precisamente de la necesidad por el auge del turismo, han tomado clases virtual, clases presencial de inglés, y han ido aprendiendo, porque tú en la calle encuentras en cualquier esquina dominicanos que te hablan inglés. Quizás no te lo hablan un inglés perfecto, pero entienden y pueden tener una conversación con un extranjero. Entonces, aquí hemos avanzado en eso, pero no como una política pública, sino como una política individual, personal de la gente, pero no como una política pública de Estado. Ahora los colegios bilingües, que se concentran básicamente en Gran Santo Domingo y Santiago, pero no debería ser para los ricos. Porque más rico es el Estado, que se gasta el 4% del PIB anualmente en educación, que ni lo llega a gastar y lo desperdicia. Y que todos los años sube. ¿De cuál se vota una parte? Pero yo le tengo a usted una pregunta. ¿Usted vive en el Polígono Central? Sí. ¿Dónde está la escuela pública del Polígono Central? En ninguna parte. No hay. No hay. Entonces, ¿eso es igualdad? No. ¿A qué te obligan? A llevar al niño a un colegio que te va a cobrar 75,000 o 100,000 pesos al mes. O tú ponerlo en un colegio fuera del Polígono Central. No, aquí hay colegio. Bueno, yo vivo en el Polígono Central, pero llevaba al hijo mío no necesariamente, yo creo que eso es parte del Polígono Central también, que es en la Bolívar. Pero
para tener un niño en una escuela bilingüe ahora, tú tienes que disponer, si tienes 2 hijos, de $1,000,000 al año. Yo sé porque yo tengo familiares cercanos. A mí me consta Por que tengo ejemplo, una hija de información. Un año 350,000 pesos. Pero por eso. Y adelante. Y más. Pero depende Sí, más. el grado, curso, el grado. Pero yo estoy porque hablando de eso es etapa pequeñito. pequeño. Pues Sí. tú tienes en el bachillerato dos muchachos. Entonces y tú va tienes que subiendo buscar. según sube. Sí, no, $1,000,000. Tú tienes que buscar $1,000,000 Tienes que gastar 15, $20,000 en eso. Eso Sí. es así. Es así, pero el Estado debería poner la diferencia para que salgan bilingües los muchachos. No deberían poner. de Si su cuarto. el colegio bilingüe cobra $100,000 al mes para formar un niño que va a salir hablando del idioma formalmente, y más de un idioma, nada más no es el No, inglés. pero yo te estoy inglés. diciendo. Entonces Yo tengo un amigo que tiene 2 en un colegio cercano aquí que paga $1,000,000 y algo. el Estado Sí, debería sí. ver cuál es la alianza inteligente con el sector privado para fomentar esa formación Porque fondo hay de más. bilingüe, porque los fondos están. Ahora, Pero yo lo usted que haría- plantea eso y la DP hace una huelga. Tú Bueno, sabes pues yo lo estoy planteando lo ahora. que yo creo que Hace el una Estado huelga. debe de oficiar un proyecto, no sé si es factible, pero lo voy a lanzar la idea, de esos barrios, ¿no, verdad?, menos privilegiados económicamente, estudiantes que demuestren, ¿no, verdad?, una capacidad y una entrega al estudio. Becarlo en esos colegios bilingües, Es una opción. es becarlo. Esa es una opción. Es becarlo, y bueno, mira, no, pero claro, la beca tiene que ser más barata porque el Estado usted tiene que vendérselo más barato. el No, servicio. pero eso se negocia. Exacto. Entonces, coger una gran cantidad de todas esas escuelas que están en los barrios, donde hay estudiantes sobresalientes, Muy bueno. sacarlo de ahí, Venga, usted se va para aquí, usted va para acá. y usted va a aprender y va a mezclarse con estudiantes de otra clase social, pero que eso lo va a ayudar no solamente en la educación per se, sino también en el futuro. Le garantiza el éxito, le garantiza en las el éxito. relaciones que Oiga, hace, y eso usted lo baja a su comunidad. A propósito de eso, aquí hay gente que han estado en el ITLA, estudiantes, que han sido sobresalientes. ¿Y usted sabe qué ha pasado? Que han venido empresas norteamericanas y de fuera y lo Sí. cargan, No, en el venga. ITLA el 96% Venga de los pa' acá. muchachos que se Se gradúan lo tienen llevan. empleo. Claro. Se lo Tienen llevan. empleo. Entonces eso hay que multiplicarlo. Ojo, Yo creo mucho, igual que Infotec. Infotec también hace un gran trabajo Sí, en hace un ese gran sentido trabajo, sí. de preparación. Yo creo mucho en eso, en coger a esos muchachos que han demostrado, porque no solamente demostrar la inteligencia, sino el deseo de progresar. de progresar, el deseo, porque eso cuenta como una herramienta también, el deseo de progresar. Coger a esos muchachos para insertarlos en los diferentes colegios bilingües y colegios buenos que hay en el Distrito Nacional, para hablar por una demarcación. Yo soy uno que me siento... Y los pagos del 4%. Sí. Que yo me siento orgulloso de haber sido seguidor del doctor José Francisco Peña Gómez, porque ese sí es un ejemplo de superación. Claro. A mí me dijo Peña Gómez, Andrés, yo aprendí inglés solo, sin nadie. No hay que, y Autodidacta, cree que hay muchos que han aprendido solo, Sí. hay muchos Y estudiantes. después un día estábamos caminando y me dijo, ahora estoy estudiando alemán, porque voy a tirar un discurso en alemán. Y lo tiró allá en Alemania, En el Bundestag. para que lo sepa. Todo es el Entonces deseo. ese era un hombre que se superó él por él mismo. Todo es el deseo de pero el- superación. Pero si tú Usted se haces. imagina que Pero si el Estado. gente, así hay muchos en escuelas públicas que tienen ese deseo de superación, que lo que hay que es captarlo, ¿verdad? Claro. El mismo Estado, captarlo, con los mismos profesores. Sí, muy bueno. Pero entonces ponerlo Si tú en haces el eso, camino. Andrés, eso va a motivar a otros. Claro. ¿Tú me entiendes? Decir, bueno, esforzarme tiene resultado. El próximo año yo me voy a esforzar a ver si a mí me toman en cuenta. Ese es un buen ejemplo. Mire, ¿tú me el entiendes? Estado con su capacidad financiera en exceso que tiene para el tema educacional, bien podría tomar la idea que estamos planteando aquí y llegar a acuerdo con la Asociación de Colegios Privados
y de colegios bilingües especialmente, y distribuir en esos centros educativos una cantidad anualmente de niños desde la más tierna edad. Sí, que hayan mostrado aptitudes. Sí, y aunque no lo hayan mostrado, porque puede ser un niño de 3, 4, 5 bueno, años. a ese nivel, pues yo estoy hablando ya a nivel primaria. Porque ahí es que se aprende el idioma. En los primeros 5 años lo aprenden como aprenden ABC. Es para alfabetizarlo en inglés. Y eso se puede cubrir del 4%. Claro, no le va a salir caro al gobierno porque el 4% se pierde. Porque llega a acuerdo. Sí, no que se pierde, sino que no se llega a ejecutar. Gasta. Usted agarra un colegio como lo que hay por aquí por el entorno y llega a acuerdo, mira, anualmente nosotros vamos a traer aquí 10 niños de la educación básica para que aprendan básicamente el idioma. Porque de ahí en adelante ya no necesita más. Cuando el niño llega a los 5 años y empezó a los 3 o a los 2 a alfabetizarse en el idioma, ya lo maneja, ya habla, no tiene problema. No, pero algo hay que hacer. Pero eso debería ser parte de una política pública. Para usar dos herramientas que se tienen. Vamos a una pausa casi pequeña, déjame concluir. 2 elementos que se tienen. Se tiene el dinero y se tiene la estructura educativa en el sector privado, que si usted la combina, podemos realmente generar un cambio fundamental en la formación de nuestra gente desde la primera infancia. Vamos a una pausa. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. La tradición, el sabor y la alegría del pueblo higüeyano vuelven a brillar en una gran celebración. Del sábado 17 al miércoles 21 de enero de 2026, ven a disfrutar del 10º Festival Gastronómico de la Yuca, en la Vía Cultural Antonio Valdés Hijo de la ciudad Salvaleón de Higüey. 5 días llenos de cultura, exhibiciones artesanales, presentaciones artísticas y los más exquisitos platos elaborados con yuca. Este año, el festival está dedicado
dedicado a doña Felipa Ávila de Hernández, símbolo de esfuerzo, sabor y tradición familiar. Montecristi es la provincia invitada y contaremos con la participación especial del hermano país Paraguay compartiendo su arte y su gastronomía. Ven, disfruta y celebra con orgullo lo nuestro. Salva León de Higüey te espera del 17 al 21 de enero de 2026 en el 10º Festival Gastronómico de la Yuca. Tradición que alimenta el alma y enorgullece la nación. Mañana, mamá, saca la yuca. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, dice el señor Trump, presidente norteamericano, que la presidenta encargada, la Rodríguez, es una persona fantástica. Estupenda. Sí, fantástica. Trump es un personaje. Sí, es un personaje y ella es un personaje. Es que ciertamente el yes sir convierte a cualquiera en una persona fantástica. Yo me lo gozo. Hay que ver si Trump es un personaje. Tiene al mundo atento a él, Sí. Las 24 horas. Pero no el mundito de abajo, no es en Nicaragua y en Cuba. Tiene no. Europa ahora mismo, que no duerme. Tiene a todo el mundo en atención y a algunos de rodillas. Ya puso de rodillas a los venezolanos. Y lo cómico es, lo risible, es ver al torturador principal, torturador en jefe del gobierno venezolano, dirigiéndose a un público con una ternura que a mí me sorprendió. Lo vi esta semana. Sí, está en un público bien manso, muy comedido, como decimos aquí, y formalidad en el vestuario, porque se supone que a la Casa Blanca tú no puedes ir sin saco y corbata. ¿Y tú crees que él vaya? Porque lo votan. No, pero ellos son representantes de la Casa Blanca. Ahora. Con Trump usted no Trump no lo permite. Ay, hombre. Ahora entonces lo bufea. El problema que si entra a la Casa Blanca, Dios dado. Trump, sí, lo de Trump es interés. Sin cabello, llega. Sí, no, llega. Pero ya la persona esta es una persona fantástica. Fantástica. Sí. Pero recuerda que el dúo Rodríguez está... Ella no era la cabeza está visible como el descabellado. No, pero era la materia gris. Era la dura. Sí, porque ella es muy inteligente. En ese sentido, sí. Pero, es la única titulada de lo que gobierna. Sí, pero... De lo del gobierno. Pero ese es un buen ejercicio. El presidente... Trump es pragmático. Él se maneja por resultados. Si eso es lo que me da resultados, no hay problema, porque generalmente la política norteamericana siempre ha sido de defender los intereses norteamericanos. Lo que pasa es que Trump tiene una forma más directa de hacerlo. Los otros lo hacían, pero lo hacían sin dar la cara. Trump no, Trump dice lo que va a hacer. Sí, tiene cierta y lo ha hecho, porque lo ha dicho y lo ha hecho. Pero no cabe duda que Venezuela va a ser una prueba de... no de fuego, pero de estrategias. Sí. Lo grande es que la acción militar le salió tan bien que todo el mundo está asustado. Sí, lo que pasa es que al estúpido mayor ellos ya lo sacaron del escenario. Ahora está bregando con los Rodríguez, que son gente inteligente y con tanta ambición como Trump. Las ambiciones de ellos todavía no se han medido.
y si los dejan, se consolidan y se quedan. Y se quedan, eso. Esa Dilo duro. es la realidad. A menos Dilo que sea duro. un lío interno. Bueno, a menos que Dilo sea un duro. lío No, interno. el problema es que si tú ves las acciones de ellos dos, la apertura que están mostrando y hablando, si ellos logran, ya Trump vendió la primera partida de petróleo por $500 millones que tienen el banco, lo tienen un banco en Qatar como intermediario, eso está trayendo problemas en el Congreso. Eso es lo que a él le gusta. Pero si tú le inyectas $500 millones, porque también también emitió un decreto para que nadie pudiese tocar ese dinero, ningún acreedor, nadie. Si le dan ese dinero bien supervisado a este gobierno venezolano en cabeza, las cosas van a cambiar mucho y cada mes inyectarle. Hay que ver qué va a pasar con eso, pero ya hay $500 millones. Yo sigo creyendo, sin embargo, que lo que va a pasar a mediano plazo es que se va a regularizar la situación institucional de ese país. Eso quiere decir que eso tiene que pasar por una elección presidencial, porque lo más cómodo hubiese sido admitir que el resultado electoral del año 24 había que aplicarlo, pero eso iba a traer una guerra. Pero han dicho también los mismos opositores que la elección, si el otro se quedó a la mala, pues entonces la elección no tiene validez. Porque no, y además, pasa? Es ellos que no tienen... mire, los americanos no iban a cometer el error que hicieron en Irak, pero y en otros sitios. Ahí entra una cosa. Miren, ellos hicieron la acción militar, se llevaban a Maduro, que va para afuera. Eso fue acordado. Entonces, oiga esto. Ya lo van a soltar. Eso fue acordado. Oiga esto. Si usted estudia en el mundo, cada vez que se han dado esas dictaduras y son quitadas, tiene que haber un periodo de transición. Claro. Y entonces los periodos de transición siempre son gente que tiene ligado a lo que estaban del mismo régimen. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasó aquí? ¿Quién hizo una pequeña transición? Balaguer, pero lo sacaron. Y se interrumpió la transición. ¿Quién vino a hacer la transición? Juan Bosch. ¿Qué sucedió? Que no pudo con eso. No pudo, lo tumbaron sacaron, y después vino a una guerra civil y entonces, un lo desastre. que yo pienso que se está evitando en Venezuela es precisamente eso. La transición aquí comenzó en el 66. Que la transición, por ejemplo, usted tiene... Y esa transición va a durar 4 o 5 años, usted creemos. tiene España. Murió Franco. ¿Quién cogió el mando? Un franquista. Claro. El jefe de la falange. Exacto. Sí, porque ¿cuál fue? En la misma Italia, después de Mussolini, ¿quién lo cogió? Pero mira el ejemplo de Irak. Mocharon la cabeza, pero le mocharon la cabeza a todo el mundo, a todo el grupo de Saddam Hussein. Y mira el desastre. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien del régimen que conoce. No, y además no se claro, calculó. El hombre para mantener el Medio Oriente tranquilo era Saddam. Con otro comportamiento, porque ya, por más guapo que sea el descabellado, y los Rodríguez saben que hay una amenaza latente ahí, que ellos tienen que ser sumisos y aplicar la política que quiere el jefe. No cabe duda que la sugerencia que hizo el señor Rubio, que es un tipo inteligente, sumamente político, ahí me cae bien, de carrera, él fue que diseñó todo eso. Y a mí me cae bien. Y es probable que él tenga su plan. El presidente americano ha dicho que él es el interlocutor, tiene su plan, y por eso digo que a mediano plazo vendrán las instituciones en Venezuela, porque tampoco Estados Unidos va a cargar con esa situación de manera perenne. Pero eso va a tomar un par de años. Porque eso desgasta. No, yo creo que eso puede resolverse a la vuelta de un año. Los republicanos necesitan enseñar eso resuelto en vía de solución antes de la elección de medio término que tienen este año. No creo que... Tienen que enseñarlo. Ellos van a enseñar resuelto o en vía de solución. Exacto, eso sí. En vía de solución, porque no se va a resolver en 8 meses. Pero ella es por 90 días que nada más tiene periodo.
No. Es Lo así. pueden prorrogar por 90 más. 90 prorrogables. Eso le buscarán la vuelta. Bueno, pero hasta ahora son 90. Le buscarán la vuelta, pero yo lo que digo... Y no dejemos tomar en cuenta la conversación que ha sostenido Trump este jueves con la líder de opositora, que es una realidad. Pero no es que la van a echar para un lado. Pero la líder de ahí, de pero ese la pueblo. política, Andrés Enrique y Andrés Ayala, que la conocemos, la política, cualquier acontecimiento te cambia la correlación de fuerza. Si ellos se dedican ahora a hacer cosas para cambiar su simpatía, uno no sabe lo que puede pasar en unas elecciones próximas. No, eso. No subestime el que tiene el Bueno, poder, pero Andrés. espérate, no me hable de poder. Y todo depende de lo que quieran los americanos. No, porque tampoco vamos a hacer en la calle. Le acaban de quitar ahora mismo Pero espérate. el visado permanente, residencia permanente a todos los venezolanos. Sí, Bueno, con un bien. grupo de países de izquierda, se lo quitaron a todos. Está bien. En Pero esta eso es lo semana, que van a Venezuela, solicitar. A los nuevos solicitantes. Brasil, Colombia, oye, Nicaragua, ¿qué es lo que Cuba, pasa? Sí, Haití. está bien, no van y ya. Eso después, por ejemplo, tú tienes a Nueva York ahora con el turismo en el suelo, que es una ciudad turística. El turismo en Estados Unidos eso no es que es gran ganancia tampoco. Eso tú verás que pero no van son a realizar. residentes, no estamos hablando Ahora, de visa de turista. Está bien, pero Es aquellos no que van y querían, ya. Porque es a los nuevos. pero esos son privilegios que después coge el gobierno americano y los saca. pero oye, y es un privilegio que le está dando al que gobierna. Sí, Andrés. pero oye, ¿qué es lo que pasa? Es innegable que esos chavistas han abusado de ese pueblo. Claro. Entonces, esa simpatía que tiene la Machado, ¿verdad? Eso no se borra así porque hay mucha gente golpeada. Por ejemplo, de los presos políticos que han soltado en estos días, ya ellos están organizándose porque son políticos y van a seguir. Como debe ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se haga la apertura, toda esa dirigencia política con experiencia de Acción Democrática, de los COPEI, de toda esa gente que andan regados por Recuerda España. que eso fue lo que llevaron a Venezuela al Está chavismo. bien, pero tienen experiencia y Y recursos. recuerda que hay una Van generación de Chávez aquí. Van a ir a fortalecer el grupo opositor. Perfecto, Porque pero es que, ¿y mira, si los opositores se dividen? No, ellos se Entonces el buscan- gobierno va a pero- tener incidencia pero y puede espérate, coger uno. Siempre tendrá incidencia. Ahora, entonces hay que ahora esperar no a la ver. tenían todas y no Sí, perdieron. pero sigamos Con el Estado entero. Hay que esperar a ver. sigamos el proceso histórico de las transiciones. Exacto. ¿Qué dicen las transiciones? Bueno, la de aquí fue del 66 El que hace al la 78. transición no termina. Cuando no hubo gobierna. apertura de verdad, tomó el gobierno lo que enfrentaron a Trujillo, que fue el PRD y su gente. Exacto. En España pasó lo mismo. Lo mismo. Cuando se dio apertura a que la gente eligiera, Ganó el Partido Socialista. ganaron los socialistas y gobernaron hasta que quisieron. Sí. Hasta que se corrompieron, que ya no se podía más. De manera que las transiciones son así. Sí, pero hay que guardar la distancia. En de Venezuela, que Venezuela hay un gran problema de unidad. No ha habido, precisamente, no ha de habido parte de unidad oposición. en la oposición. Hay demasiados egos. Entonces no ha habido unidad ni tampoco tú veías, como se veía aquí con Trujillo, movimientos buscando la cabeza de Trujillo. Tú nunca viste eso durante todo este tiempo. Solamente cuando se le dio el golpe de Estado a Chávez. Y lo hicieron tan mal que lo único que hicieron fue elevar a Chávez más de lo que estaba. Sí, porque... Entonces, porque no es una oposición. El manual del golpe A lo de de- Estado lo que manda que el que tú tumbas a, hay los, que a matar. los dictadores no se les ha visto. Punto. No, Se elimina y ya se acabó. pero es No, así. y Eso es el manual. empezar a Ese es el tumbar manual. cabezas No apretar, no apretar. de los que hicieron el golpe de Estado contigo. Tú empezar a aislarlo No, el no, mismo no, día. no se lo lleva todo. Pues porque por eso fue lo que pasó. No, yo loco. Porque quisieron aislar a un general que se le prometió una cosa y No, cuando vio los decretos, no, y y entonces, espera. no, el gallo loco fue Carmona, Carmona. que era el jefe del Congreso que Sí, Fue Carmona. bueno, esa ha sido la oposición en Venezuela. Nosotros aspiramos, al despedir esta presentación de los ayuntamientos, que los acontecimientos en Venezuela vayan aclarando el panorama,
que se imponga al final la regla de la democracia, que es a la que nosotros suscribimos, Claro. y que llegue el tiempo de que lo que hicieron todas estas bellaquerías le llegue la factura. No es una factura al estilo de revivir los muertos, como han querido hacer los socialistas en España, sino de que las instituciones sean repuestas y, Claro. se respeten los derechos de la gente. Venezuela merece eso porque en Venezuela ha anidado históricamente una de las más grandes democracias del continente. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.